Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de eSports Professional en estas jornadas de verano, donde hoy vamos a hablar de los KPIs o KPIs, si lo preferís en inglés, o lo que es lo mismo, lo que hay que medir en los eSports. Porque sí, ya os anuncio que en los eSports esto va de medir. Unas veces hay que medir unas cosas, otras veces hay que medir otras, así que vamos a dedicar el programa de hoy a que entendáis qué es lo que hay que medir en los eSports, por qué hay que medirlo, de qué manera tenemos que medir lo que tenemos que medir, aunque parezca un trabalenguas, y dejaré un poquito para el final del podcast pues algunos casos prácticos, tanto de errores que hemos visto en alumnos nuestros, como bueno, pues errores o cosas que vemos en diferentes torneos, incluso torneos, eventos, acciones que se llevan a cabo a nivel profesional dentro del sector de los eSports. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar, no sin antes daros las gracias, bueno, pues por toda esta acogida que están teniendo todos estos podcasts. La verdad es que estamos tremendamente contentos. Y para que no se nos pase el tiempo, vamos allá. Con esto de los KPIs, ¿vale? KPIs, o por sus siglas en inglés, KPIs, ¿vale? Como si sois más en inglés, pues KPIs, que al final son las siglas que se corresponden con las palabras Key Performance Indicator, que básicamente viene a ser algo así traducido como parámetros o indicios que te miden el performance, los resultados, ¿de acuerdo? Y es que, como decía al principio, todo en la vida tiene que medirse, ¿vale? Esto que os estoy diciendo no es algo que sea exclusivo de los eSports, con lo cual, otra de las ventajas de este podcast es que lo que vamos a hablar lo podéis aplicar a cualquier tipo de industria, a cualquier tipo de acción, incluso personal, que llevéis a cabo o que llevéis a nivel profesional, sea en el sector de los eSports o sea en otras industrias. Simplemente lo que hay que saber es en qué momento estamos, en qué contexto estamos, y en base a ese momento y a ese contexto, pues repito, hay que saber lo que medir, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante? Pues como digo, porque al final se lleva a cabo en cualquier otro tipo de industrias. Somos una sociedad en la que nos gusta medir absolutamente todo y no es malo, ¿de acuerdo? Es decir, sobre todo, no podéis tener miedo a medir las cosas. Esto no va solamente de la parte puramente competitiva o de que me guste tal juego, etcétera, etcétera. Al final hay que medir porque desde la parte de vista de negocio, si uno invierte o no invierte es para obtener una serie de retornos o una serie de características, y todo eso hay que medirlo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que medimos en los eSports? Pues en los eSports se puede medir absolutamente todo. Es cierto que hemos hecho o que hacemos mucho hincapié, ¿vale?, en el tema de medición de audiencias. Esto lo hemos hablado ya en algunos capítulos anteriores, porque al final, bueno, pues es un poco lo que mueve el sector, el por qué los eSports están donde están a día de hoy, por la oportunidad que hay de esas nuevas audiencias, del público millennial, centennial, bla, 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 bla. Pero eso no significa que sea lo único que hay que medir, ¿de acuerdo? De hecho, creo que a veces incluso en eSports Profesional hacemos tanto hincapié en el tema de enseñar a medir audiencias, y es algo que lo vais a ver en uno de los talleres en septiembre, que es tan chulo, porque al final es una cosa chula, que incluso a veces creo que a lo mejor la gente se centra demasiado en eso y luego cuando está en otros aspectos pierde esa visión, ¿no? Evidentemente en los eSports vamos a medir audiencias, pero dependiendo de en qué parte de los eSports estemos, tendremos que medir una serie de cosas u otras. Por ejemplo, una marca no solamente tiene por qué medir audiencias, también puede querer medir otro tipo de valores, como por ejemplo, y lo hemos visto, sentimiento de marca, posicionamiento, etcétera, etcétera. Un club de eSports no solamente tiene por qué medir sus fans, sino que quiere medir realmente el grado de engagement que tiene con sus fans para luego poder hablar con una marca. Un torneo, una competición de eSports no solamente tiene que medir la audiencia online, ¿de acuerdo? También puede medir otra serie de parámetros, como por ejemplo, os voy a poner luego un caso práctico, pues dependiendo de cuáles sean los objetivos de esa competición, quizás a lo mejor los KPIs que tengan que ver con la parte audiovisual, no digo que no sean importantes, pero a lo mejor pasan a un segundo escenario, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, es decir, tenemos que tener en cuenta que en función el ecosistema de los eSports es muy rico, intervienen diferentes actores, cada uno tiene un objetivo diferente y en función de esos diferentes objetivos se van estableciendo esos diferentes KPIs, esas diferentes formas de medir pues, los resultados que obtenemos con las diferentes acciones que realizamos, ¿de acuerdo? Dicho esto, hay, digamos, una especie como de, no es una guía, pero sí que habréis oído seguramente lo de los Smart KPIs, ¿vale? SMART, ¿vale? Que es decir, estamos hablando de parámetros inteligentes. Es, digamos, entre comillas, una pequeña guía
para que realmente veamos cómo tenemos que definir unos KPIs, ¿vale? Yo voy a hacer, os voy a explicar lo que significa cada una de las siglas de SMART. Lo vamos a hacer en el caso de la audiencia, pero repito, no solamente tendríamos o podríamos llegar a medir audiencia en los eSports, como veremos en los ejemplos prácticos del final del podcast, ¿vale? SMART, como digo, por sus siglas en inglés SMART, pues básicamente significa, tengo por aquí alguna chuletilla, la S es la S de Smart. En este caso, estamos hablando de, ahora se me ha ido el nombre, de que sea medible, ¿de acuerdo? Perdón, de que tenga un tamaño. Vamos, os voy a decir exactamente, lo busco por internet, que al final es más fácil, y vemos un poco qué es lo que significan los Smart KPIs, ¿vale? La S en concreto, que se me ha ido un poco la cabeza, es en su caso, en este caso, específico, ¿vale? ¿Qué significa específico? Pues que tenemos que saber qué estamos midiendo. Vuelvo un poco al ejemplo de las audiencias, ¿vale? Hemos hablado mucho de esto. Vamos a medir audiencias, ya, pero házmelo específico. Dime si me vas a medir un pico de espectadores, si me vas a medir una media de espectadores o si me vas a medir unas horas de visionado, ¿de acuerdo? Tú no puedes coger, llegar y cerrar un acuerdo con una marca y decirle, bueno, pues lo que vamos a medir para ver si este patrocinio ha ido bien o no es audiencia. Eso no es específico, ¿vale? Lo mismo que no sería específico decir, vamos a ver si en un evento de eSports medimos asistencia, ¿vale? No me vale. Y de hecho en esto hay muchísima polémica con cómo medimos las asistencias en los eventos. Acabamos de venir tenemos 3 eventos en España muy grandes. Tenemos tenemos Gamépolis, tenemos DreamHack y demás. No vale con decir cómo mido la asistencia. Dime, o decir que mido asistencia, especifícamelo. Dime si la mides, son repetitivos, son los que entran viernes, sábado y domingo a un evento, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, tienen que ser parámetros específicos, ¿vale? Luego la M tiene que ser que sean medibles. Para que sean medibles, digamos que, entre comillas, como regla de 3, que sean numéricos. Es decir, no vale algo o no suele ser válido algo que sea etéreo, como por ejemplo un sentimiento, una percepción. Al final, aunque son elementos que quizás a lo mejor es difícil medirlos numéricamente, tenemos que encontrar alguna fórmula de bajarlo a tierra. Porque decir que algo es bueno, malo, muy chulo, pues al final no son parámetros que sean objetivos, ¿de acuerdo? Con lo cual tienen que ser medibles, porque si no, la percepción que tú tengas de lo que es un parámetro bueno y de lo que yo tenga que es un parámetro malo puede chocar y no nos pondremos de acuerdo, ¿vale? Luego, la A, en este caso, lo que viene a decir es que sea alcanzable, pues eso, pensemos en, no lo sé, voy a pensar algo, ¿eh? Hacemos un acuerdo como equipo con una marca y le decimos, oye, mira, vamos a conseguir 2 millones de fans nuevos, me lo invento, en una cuenta de Twitter en 2 meses. Oye, pues al final es específico porque estamos hablando de un número correcto, estamos hablando de un sitio en concreto, que es Twitter, pero ahora hay que ponerlo en un contexto. Si la marca en toda su vida ha conseguido, o sea, me lo invento, en 5 años, medio millón de fans, va a aparecer un objetivo un tanto inalcanzable o poco coherente que le digamos a la marca que vamos a multiplicar por 3 en tan solo 2 meses, ¿vale? Es decir, pongamos objetivos que sean alcanzables. No nos pongamos magnitudes que al final son completamente irreales, ¿de acuerdo? Luego la R, pues evidentemente también es que sea relevante, es decir, háblame de parámetros y esto es muy importante y lo comentaré con el ejemplo que vamos a ver a continuación, algo que realmente a mí me importe. A mí si me vas a medir algo que directamente no tiene que ver con mis objetivos, para mí no es relevante. Estará muy bien medido, será muy específico y todo lo que tú quieras, pero no me va a valer de nada, ¿de acuerdo? Y la T, digamos, en el marco temporal. Te voy a incrementar o mi acuerdo consiste en que vamos a hacer una serie de acciones con las cuales vamos a incrementar tu fanbase como marca, junto con nuestra fanbase y demás, en un 80%. Oye, muy bien, 80%, medible, puede ser 40 y demás, pero ahora dime en cuánto tiempo, porque si al final eso no es lo mismo que lo consigas en 2 meses que en 2 años, ¿de acuerdo? Entonces, repito, los objetivos SMART tienen que ser SMART y si no son SMART, y esto lo hemos visto en la industria, vamos a tener problemas a la hora de que eso se transmita, de que se pueda cerrar un acuerdo, de que se pueda cerrar un patrocinio con unas marcas y demás. Esto, que parece una tontería, literalmente son errores que se han cometido en la industria donde no se han definido bien esos parámetros en diferentes tipos de acuerdos, ¿vale? No solamente tiene que ser con marcas, puede ser entre empresas, entre bueno, pues, diferentes actores de la cadena de valor y ha dado lugar a malentendidos y a que muchas veces se diga que los eSports no son tan relevantes o que no es lo que se esperaba
cuando realmente el problema no es que el sector haya fallado, es que no has establecido unos parámetros con los que trabajar que sean smart, que sean inteligentes y que, por lo tanto, tengan una coherencia, ¿vale? Y en los últimos 2-3 minutos os explico, por ejemplo, casos que hemos visto de situaciones que nos han dado, ¿vale? Un caso, por ejemplo, muy normal, ¿vale? Que se nos da muchas veces es, porque esto es un típico del sector, vamos a crear una competición y como al final queremos diferenciarnos del resto, lo hablábamos un poco la semana pasada en alguno de los podcasts, los elementos de diferenciación son importantes. Uno de los elementos estrella que hay siempre es vamos a fomentar el talento. Bien, yo no digo que no esté bien, vamos a fomentar el talento. Si tu objetivo en esa acción, sea un torneo, sean unas charlas, sea lo que sea, es fomentar el talento, lo que no me puedes llegar y después de desarrollarme todo un programa de competición, vamos a hacer esto con un programa con loser bracket, de bla, 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 es que al final me cojas y me digas, KPIs que voy a medir, y me dices audiencia. Porque al final, alguien me puede decir el que hayan tenido 200.000, 300.000 espectadores de media, de pico, de horas de visionado y demás, ¿cómo transformas eso en algo que te diga a ti si has fomentado el talento? Literalmente no lo puedes decir. Y no vale con la excusa fácil de cuanta más gente me vea, más fomento el talento. Eso es una mentira y no nos la podemos creer. Lo que estás fomentando es que la gente lo vea. Pero para que tú realmente puedas medir si has fomentado el talento en los eSports, quizás los KPIs que debes de decir son, vamos a medir cuántos jugadores que han participado en nuestra competición han sido contratados por clubes de eSports, por clubes de eSports amateur, por clubes de eSports profesionales, cuánto tiempo han tardado en hacerse esa contratación. Al final, a lo mejor son KPIs que no son fácilmente medibles en el corto espacio de tiempo. A lo mejor requieren acciones o mediciones que tienen que ver incluso más allá de cuándo ha terminado la acción. Pero el ejemplo creo que es bien claro. Si yo voy a fomentar el talento en una competición, a mí que la hayan visto 200 o 5.000 espectadores me da exactamente igual. En cambio, que 10 participantes o 20 o 30 o 50 hayan logrado entrar a formar parte de un club semiprofesional o profesional en los eSports, eso para mí sí que significa que estoy fomentando el talento, ¿vale? Os pongo este ejemplo también muy sencillo y con esto acabamos. Eventos. Vamos a crear un evento. Vamos a crear, a todo el mundo le da por crear algo similar a un Madrid Games Week, a un Nice One Barcelona o lo que sea, o a una DreamHack, ¿no? Entonces les decimos, me tienes que poner una marca a 25.000 euros. Ostras, pedir a una marca a 25.000 euros es complicado. Y le dices, ¿por qué? Porque sí. Porque es un evento que es para fomentar una ciudad. O porque es un evento que es para fomentar el gaming. O porque es un evento, me da igual. O sea, soy una marca. Me estás pidiendo que te ponga 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 euros y no sois, o la gente no es capaz de coger y decir, escucha, es que por aquí van a pasar 15.000, 20.000, 30.000 personas. Ese tipo de fallos a la hora de organizar un evento, y no nos lo tenemos que llevar a una escala tan grande, nos lo podemos llevar a alguien que quiere montar una competición, que va a hablar con una marca, que le va a decir que van a hacer una activación en un centro comercial, por ejemplo, eso no es tan difícil, se puede hacer, necesita tener unos parámetros y por lo menos tienes que decirle, oye, es que por aquí van a pasar 3.000 personas y tenemos la idea de que captemos a un, no sé, 40% que sean padres e hijos, que se sienten a jugar, etcétera, etcétera. Es imposible que le vendáis a una marca que os haga, que os patrocine o que haga algún tipo de activación en un evento como este si ni siquiera somos capaces de decirle cuánta gente preveemos que pase por el evento. Pero eso es algo que tiene que salir absolutamente natural, ¿vale? Bueno, son dos ejemplos muy sencillos, pero hay otros muchos fallos en la industria. Recordad, siempre, 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 siempre en los eSports hay que medir. Esto es absolutamente fundamental. Si no estáis dispuestos a medir, no voy a decir que no tengáis posibilidades dentro del sector, pero es algo absolutamente crucial como gestores. Así que ir pensando en ello, ir pensando en cómo articularíais una serie de KPIs que fuesen inteligentes. Es algo que se puede entrenar, podéis hacer ejercicios en casa. Oye, si tuviese que medir esto o si este fuese mi objetivo en esta acción, ¿con qué parámetros lo mediría? Evidentemente no sale al instante, tarda, porque ahí está la complejidad, pero si sois capaces de medir buenos KPIs, seréis capaces de crear buenas acciones y de tener contentas a las marcas. Nada más, muchísimas gracias por todo el apoyo que están recibiendo los podcasts. Nos vemos en un par de días, nada más. Y atentos que se vienen todavía muchas cositas dentro de estas jornadas de verano 2023. Muchas gracias, hasta luego.